Vamos a realizar esta grabación de este video de manera provisional. Esperemos que esté un poquito atractiva. Cursos de geometría euclidiana y trigonometría que puede utilizarse para secundaria y bachillerato. Hablando de geometría euclidiana, los primeros conceptos acerca de ángulos y los primeros teoremas de triángulos, algunos ejercicios de aplicación, ya que tenemos los videos de algunas demostraciones de algunos teoremas y conceptos. En este caso utilizaremos los modelos, los teoremas y definiciones de ángulos complementarios, ángulos suplementarios, teorema de los ángulos internos de un triángulo, la definición de ángulo exterior y el teorema para el ángulo exterior. Estamos hablando del resolver problemas como de este tipo, de esta diapositiva, en donde utilizando los teoremas debemos encontrar los ángulos faltantes, que son aquellos que están señalados con las letras. Antes de comenzar, pongamos para hacer referencia a algunos ángulos que no tienen nombre y le ponemos valores a los vértices A, B, C, D y E, señalados en la figura. Comencemos con el cálculo del ángulo P, en el cual podemos observar que en el triángulo ABC, los ángulos interiores son el ángulo señalado como de 30 grados, que es el que es el ángulo BAC, el ángulo de 120, que es el ángulo ABC, y el ángulo P, que sería el ángulo BCA. Bien, el teorema nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, 30 más 120 más el ángulo P debe ser igual a 180. Sumando por términos semejantes 30 y 120, nos quedaría que 150 más P es igual a 180 grados, que podemos resolver de dos maneras. Por ejemplo, restando a ambos lados de la ecuación 150 grados, o bien buscando el valor que hace falta para P, para que la identidad se determine. Por lo tanto, el ángulo P mide 30 grados. Otro ángulo que podemos también encontrar de esta manera es el ángulo R, ya que en el triángulo no es el ángulo ABC, sino el ángulo AED, los ángulos interiores, AED, son el ángulo de 60, el ángulo de 80 y el ángulo de R, que son respectivamente los ángulos AED, BD, AED y el ERA. Estos ángulos entonces son ángulos interiores, por lo tanto su suma debe ser igual a 180 grados, 60 más 80 más 180
más R, más el ángulo R, son 180 grados. Sumando por términos semejantes, 60 y 180, 140, más el ángulo R igual a 180, de donde obtenemos que el valor que hace falta para R, para que la identidad es 40. El ángulo R es 40. Ya tenemos entonces el ángulo P, el ángulo R. Vamos ahora a calcular el ángulo W. El ángulo W lo podemos ver aquí a la derecha. Como sabemos, no es los problemas de ejercicios de matemáticas o teoremas no tienen una única forma de resolverse. Hay una buena cantidad de maneras de resolverse, y en el caso del ángulo W lo podemos hacer como viendo el triángulo ABC, y en ese triángulo el ángulo W es un ángulo exterior, ya que es la prolongación de uno de los lados del triángulo, en particular el lado AB extendido hacia afuera. Ese determina el ángulo W. El ángulo W es un ángulo exterior, y de acuerdo al teorema que dice que el ángulo exterior a cualquier triángulo es la suma de los ángulos que no están del triángulo que no están junto a él. Así que en el triángulo ABC serían el triángulo BAC y el triángulo BCA, que uno de ellos pues conocemos que vale 30, como puede observarse, y el otro es el ángulo P. Pero el ángulo P ya lo conocemos de un cálculo anterior, que vale 30, entonces será 30 más 30 grados, el ángulo W mide 60 grados. Esto es pues viendo el ángulo W como ángulo exterior. El cálculo del ángulo K también podría hacerse como un ángulo exterior al triángulo AED, pero también lo podemos ver como el suplementario del ángulo AED, que podemos ver ahí. El ángulo AED y el ángulo K son ángulos suplementarios, ya que están sobre la misma línea y generan un ángulo llano. Por lo tanto, la suma de ellos debe ser 180. El ángulo AED más el ángulo K es 180. Le damos el valor a AED, que es 80, más el ángulo K, pues podemos ver fácilmente que le hace falta que K sea 100 para que sea verdadera la identidad. Así que el ángulo K es 100. Ya tenemos entonces el ángulo P, el ángulo R y el ángulo K. Ahora calculemos el ángulo Q. El ángulo Q lo podemos reconocer fácilmente también, ya que como ya hemos obtenido el ángulo K, que dijimos que vale 100 en el paso anterior, y conocemos el ángulo que está en el vértice EDC y vale 30, y dado que los tres son los ángulos interiores de un triángulo, el ángulo CDE, CDE es el de 30, EDC, no sería así, sería DS. Vamos a ir aquí, EDC, DSE, DS, así. Regresamos a la presentación. Entonces dijimos el ángulo CDE
CDE y el ángulo DEC, que es precisamente el ángulo K, y el ángulo Q son ángulos interiores. Así que podremos borrar uno de los dos. Podría ser este. Ya están nuestros tres triángulos. Y este lo escribimos. Los escribimos, el ángulo EDC más el ángulo K más el ángulo Q son 180. El ángulo EDC mide 30, el ángulo K mide 100, y el ángulo Q más debe ser igual a 180. Sumamos 100 y 130, nos da 130, más el ángulo Q. Hace falta que el ángulo Q mida 50 para que la igualdad se cumpla. Así que el ángulo Q es igual a 50. Ahora calculemos el ángulo T. Finalmente el ángulo T, en este caso lo podemos ver como el suplementario para todo el ángulo que podemos ver aquí en la base 30, 60 y T. Ese vértice está formado por el ángulo BAC, que es el ángulo de 30, EAD, que es el ángulo de 60, y el ángulo que nos falta, el ángulo T. Como forman un ángulo llano, la suma es 180, por lo tanto el ángulo BAC más el ángulo EAD más el ángulo T es 180. Ponemos los valores del ángulo BAC, que es 30, el ángulo EAD, que es 60, y el ángulo T. Y vemos que hace falta que el ángulo T valga 90 para que sean 180. 30 más 60, 90, más otros 90 son 180, el ángulo T son 90. Y tenemos entonces ya determinados todos los ángulos de este ejercicio.